en la unidad 2 el panorama general del sistema financiero local e internacional, que tiene mucho que ver con el anterior tema que vimos las semanas pasadas. Y aquí vamos a ver 5 puntitos. Vamos a ver lo más importante en estos puntos para no confundir y abarcar demasiado y no entender nada, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ver cuál es la función de los mercados financieros, vamos a ver la estructura de los mercados financieros, los instrumentos del mercado financiero, la internalización de los mercados financieros y la función de los intermediarios financieros. Vamos adelante. En la función de los mercados financieros vamos a ver 4 puntos que son el financiamiento directo, el indirecto, los activos financieros tangibles e intangibles y las principales funciones de un activo financiero. Vamos adelante. ¿Qué es el financiamiento directo? Ya lo habíamos visto un poco en el anterior tema. Nos decía que es cuando las empresas o el gobierno captan directamente el dinero del público, es decir, de los ahorristas. Por ejemplo, en Bolivia podemos clasificar a los emisores, como decíamos, en privados, que pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, mutuales de ahorro o préstamo y cooperativas. En públicos pueden emitir el Banco Central de Bolivia, el Tesoro General de la Nación, el Servicio de Impuestos Nacionales o los gobiernos municipales. También las sociedades titularizadoras, que estas son especializadas. Dice, son entidades que, esas sociedades que tienen su propio proceso de emisión de valores. ¿Qué es esta entidad de titularización? Es una entidad que recibe algún activo, pueden ser maquinarias, terrenos, activos, ¿no?, de empresas, y estos activos se convierten como en títulos, los titularizan, los vuelven en títulos, en activos financieros, los emiten de tal manera que esta empresa que era dueña de estos bienes, de esos activos, pueda obtener estos recursos para financiar los proyectos que tiene, ¿no? Entonces esas son las sociedades de titularización. Sigamos. El financiamiento indirecto, como decíamos antes igual, ya es a través de intermediarios financieros, o sea, ya no es directamente del emisor de los instrumentos financieros al ahorrista o al que tiene la platita que quiere invertir, sino hay un intermediario financiero. Esos intermediarios pueden ser, por ejemplo, los bancos, ¿no? Son los que colocan el dinero, reciben la plata de los ahorristas y la colocan en aquellos que quieren prestarse la plata, ¿no? Sigamos. También podemos decir, en este caso, que ¿qué son los activos financieros tangibles e intangibles? Bueno, ahora, tangibles, como su nombre lo dice, son aquellos que podemos ver, tocar, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, en economía, en administración, en la parte económica, decimos, los activos son aquellos que proporcionan beneficios económicos futuros razonablemente estimables. Por ejemplo, yo me compro una maquinaria, es un activo. ¿Por qué? Porque pienso que a futuro voy a tener beneficios con esa maquinaria, ¿no? Entonces, es efecto de una transacción previa como una compra, ¿no? Entonces, en aquel caso de los activos financieros tangibles, podemos decir son esos títulos físicos que podemos verlos, ¿no? En finanzas internacionales cada vez son menos los títulos que podemos ver. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones y los pagares? Actualmente las acciones todavía son físicas y también los pagares, ¿no? Los intangibles, o sea, son aquellos que no son físicos, no los podemos ver, pero sabemos que están depositados o existen, ¿no? Lógicamente, que están ahí en el sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, los bonos del tesoro, no necesitas el papelito y puedes hacer incluso la transacción vía internet, ¿no? Si tú tienes depositada tu plata por ejemplo, en el Banco Unión, tú puedes comprar bonos del Banco Central a través del internet, o sea, ya no son físicos, no necesitas tener el papel físico, ¿no? Igual los depósitos a plazo fijo, ya no son títulos físicos, simplemente son certificados lógicos que están registrados, contables, registrados en las diferentes entidades financieras, ¿no? Esa es la diferencia. Sigamos. ¿Cuáles son las principales funciones de un activo financiero? Un activo financiero es un instrumento financiero que permite captar los recursos y poder colocarlos en personas que requieren o en personas naturales o jurídicas que requieren esa plata, ¿no? Donde que las personas que tienen esos activos financieros, que compran esos activos financieros, pueden esperan rentabilidad de esos instrumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser representados mediante títulos físicos, como decíamos, o anotaciones contables, por ejemplo, una cuenta en el banco, ¿no? Los activos financieros tienen características financieras, como ¿cuáles?
rentabilidad, liquidez, riesgo, ¿no? Ya habíamos visto un poquito, estas son las tres características más importantes. Rentabilidad, por ejemplo, si yo tengo un DPF, ¿cuál será la rentabilidad? Me van a pagar un interés, ¿no? No sé, del 5 o 3%, esa es la rentabilidad. El riesgo, ¿cuál será mi riesgo en un DPF? ¿Será alto, bajo, medio? ¿Será que al terminar el plazo del DPF, digamos que fuera 3 meses, me van a devolver la plata? ¿Cuánta probabilidad existe de que me devuelvan la plata? ¿90%, 20%, 100%, ¿no? Entonces ahí se define el riesgo, ¿no? Y la liquidez, si yo mañana decido que ya no quiero poner ese DPF, sino quiero tener mi plata o así líquida, ¿puedo hacerlo? ¿En un DPF es fácil? Sí, es muy fácil. Entonces ahí tenemos que ir evaluando esos tres aspectos, ¿no? Rentabilidad, riesgo y liquidez. Y como dice, mientras un activo financiero es menos líquido, de hecho tiene más riesgo. Y por lo tanto, si es más riesgoso, para que alguien pueda acceder a ese activo financiero, tiene que tener mayor rentabilidad, ¿no? Para que puedas arriesgarte, necesitas saber que vas a tener más rentabilidad. La estructura de los mercados financieros. Bueno, hay muchos mercados financieros, ya hemos visto en la anterior clase, podemos decir los mercados de deuda y de capital, primarios y secundarios, el mercado doméstico y el mercado internacional, las bolsas de valores y los mercados over the counter, mercados de dinero y mercados de capital. Sigamos. ¿Cuáles son los mercados de deuda y de capital? Bueno, los mercados de deuda y de capital es un tipo de mercado financiero, ¿no? Donde tú puedes comprar y vender estos títulos financieros de las empresas u otras unidades económicas. Por ejemplo, que son las acciones o los títulos de deuda. Los mercados de capital son las básicamente acciones, porque tú estás teniendo el capital de una empresa. Los de deuda son cuando tú te endeudas, ¿no? Y al final tienes que devolver esa plata. Esas personas que se endeudan no son parte ni son socios de la empresa, entonces es la diferencia, ¿no? En Bolivia hay dos mecanismos de negociación de estos mercados de deuda y de capitales, que son el mercado bursátil, que es básicamente la bolsa de valores, que se negocia en la bolsa de valores, y la extra bursátil, que es fuera de la bolsa de valores. Es decir, no es que afuera del edificio de la bolsa van a negociar, sino que en realidad no están basados en reglamentos específicos como tiene la bolsa de valores. Los mercados son mercados extrabursátiles, por eso se los denomina fuera de la bolsa, ¿no? Mercados primarios y mercados secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Ya habíamos dicho que son donde se negocia el emisor y el inversor, o sea, el que tiene la plata y el que quiere emitir los títulos o los instrumentos financieros. Negocian directamente, ¿no? Entonces, en cambio, en el mercado secundario, y normalmente esas son las de primera emisión, ¿no? En cambio, el mercado secundario es como decir, el gobierno municipal ha emitido bonos municipales, lo ha comprado, digamos, el Banco Nacional, pero ahora ya no quiere esos bonos municipales, necesita liquidez, entonces los vende y ya los vende en un mercado secundario, ¿no? Ya no es directamente del emisor que del gobierno municipal al comprador, sino ya es de un intermediario, ¿no? Alguien que ya quiere vender ese título valor, ¿no? Sigamos. Mercado doméstico y mercado internacional. ¿Cuál es el mercado doméstico? Es el que incluye todas las transacciones que se producen dentro de un país, a excepción de las relacionadas con el exterior. Por eso se llama mercado doméstico, ¿no? Mercados dentro del país. Los mercados internacionales son los relacionados con las importaciones y las exportaciones. Ahora, para entender un poquito mejor esos mercados domésticos, podemos decir que dependen y pueden ser de diferentes tipos dependiendo de dónde nosotros vamos a poner nuestra atención. Por ejemplo, puede ser mercados por tipos de bienes, ¿no? Mercados de alimentos perecederos, por ejemplo, alimentación, mercados de electrodomésticos, mercados de servicios, son los mercados domésticos, ¿no? Por el ámbito geográfico podemos tener mercados locales, regionales, nacionales, ¿no? Pueden ser en diferentes países. Según el tipo de comprador, puede ser mercado de consumo, mercado industrial, mercado de reventa, dependiendo, ¿no? Esos son los mercados domésticos. Ahora, un mercado doméstico de consumo puede ser el de Estados Unidos, ese es el ámbito geográfico, es uno de los más importantes por su poder adquisitivo, ¿no? ¿Quién no quiere acceder al mercado de los Estados Unidos? Porque ellos, como dicen, es una sociedad consumista y tienen un gran poder adquisitivo, ¿no? Un mercado regional podría ser el que está en un mercado geográfico. Por ejemplo, también hemos dicho el de Estados Unidos, podría ser el de Extremadura en España, el de Santa Cruz en Bolivia, el de la región centro-sur en México, etcétera, varios mercados, ¿no?
o un mercado institucional, que podría ser un mercado, por ejemplo, el que está ahorita mucha en boga, el que está ganando más, creo, es el mercado del sistema sanitario de un país, ¿no? Por ejemplo, donde se comercializa medicinas, instrumental médico, etcétera, ¿no? Ahí va la diferencia. Ahora vamos que es un mercado internacional, es donde está el comercio internacional, ese es básicamente el mercado donde se importa o se exporta, donde confluyen todos los países del mundo, ese es el mercado internacional, ¿no? Vamos a las bolsas de valores o los mercados sobre. ¿Qué es una bolsa de valores? Es un mercado, básicamente es un mercadito donde se comercian los valores, donde se contactan demandantes y oferentes de capital, o sea, los que quieren plata y los que tienen plata para poder tener el rendimiento, o sea, les sobra dinero, ¿no? Entonces, ahí esos mercados, estas bolsas de valores tienen sus normas, sus reglamentos para poder transar en bolsa, como dice, y generalmente se los conoce simplemente como la bolsa, ¿no? Ahora, hay bolsas famosísimas. Nosotros en Bolivia tenemos nuestra bolsa boliviana de valores, que no es muy, la verdad es que no es muy grande como otras bolsas de otros países, porque lamentablemente en nuestro país no hay tantos instrumentos financieros que puedan negociarse en la bolsa, ¿no? En general, las empresas que hay en el país son empresas financieras, muy pocas negocian en bolsa, se compran entre ellas mismas y no hay mucho para negociar al público. Por eso es que es muy pequeña la bolsa boliviana de valores, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve? ¿No? Facilita la negociación de valores registrados en la bolsa, brindando al mercado y a sus miembros mecanismos adecuados, además más seguros, ¿no? Les proveen de un recinto físico, esquemas tecnológicos sofisticados, reglas claras de funcionamiento y facilidades de confianza a la hora de comprar y vender valores, ¿no? Entonces tienen ahí sus reglamentos. Las bolsas importantes del mundo, las más importantes, ahí si se fijan tenemos en América, está la bolsa de Nueva York. ¿Cuánto comercia? Fíjense, ay, lo borré aquí, ¿no? Pero aquí está, este asterisco significa que es en millones. ¿Cuánto comercia? 9.364.074 millones de millones. O sea, se comercia realmente muchísimo dinero en estas, o se maneja muchísimo dinero en estas bolsas, ¿no? Esa es la más importante, la Nueva York. En Asia y el Pacífico está la Bolsa de Valores de Tokio. En América, también en Estados Unidos, está la de Nasdaq, ¿no? Cada una de estas bolsas de valores tienen su especialización, ¿no? En Europa está la Euronet, la Bolsa de Valores de Londres, de Shanghái, esas son también súper importantes en Asia y el Pacífico, la Bolsa de Valores de Hong Kong, ¿no? En América también está la de Toronto, que está en Canadá, ¿no? Y hay muchas más. Y esto va a ir variando dependiendo de los tiempos, ¿no? Ustedes han debido escuchar que últimamente la Bolsa de Valores de Nueva York ha perdido, han tenido que cerrar. Eso es muy terrible cuando tienen que cerrar o apagar el sistema financiero para que ya no se negocie nada más en la bolsa. ¿Por qué? Porque han bajado mucho, han tenido muchas pérdidas las bolsas de valores, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido últimamente por el tema del coronavirus, ¿no? Y como ustedes sabrán, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que cuando ha comenzado el coronavirus en Wuhan en China, la gente ha dejado de comprar acciones de empresas chinas y los propios chinos han comenzado a comprar sus acciones porque sabían que esto era temporal y que iba a pasar, ¿no? Entonces han comprado sus acciones, ha pasado, ya Wuhan está comenzando otra vez a trabajar, China ya está comenzando otra vez a reencaminar su industria y su comercio y han subido otra vez las acciones. ¿Y qué ha pasado? Que los chinos han ganado muchísima plata porque han comprado a valores muy baratos en las bolsas y ahora están queriendo vender esas mismas acciones a precios mucho más caros, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya se están recuperando las industrias chinas, ¿no? Entonces es interesante el negociar los valores en estas bolsas de valores internacionales. Es increíble además, ¿no? Se gana y se pierde millones en cuestión de minutos o de segundos. Sigamos. Aquí estamos explicando un poquito la Bolsa de Valores de Nueva York, que está ubicada en el Wall Street, que es el centro de negocios ahí, de la cantidad de plata que se maneja, ¿no? A diferencia de Nasdaq, la venta física de valores también está disponible aquí en la Bolsa de Nueva York y aunque la mayoría de las transacciones bursátiles se ejecutan en forma electrónica, ahora realmente ya es todo electrónico, ¿no? Se negocian las acciones de diferentes tamaños, de empresas de diferentes tamaños de Nueva York, y bueno,
ahí está la hora de funcionamiento, solamente funciona hasta las 4 de la tarde. Bueno, otra de las más importantes es Nasdaq. Esta es básicamente una bolsa de valores que comercia y que negocia las acciones de empresas electrónicas o sumidas en el negocio informático, ¿no? Aquí están, por ejemplo, cotizan Google, cotiza empresas como el Facebook, o sea, cotizan las empresas más grandes que manejan este tipo de empresas que están en el negocio de la informática, ¿no? Entonces ahí está Nasdaq. Después tenemos la bolsa de Tokio, y ahí les pongo las más importantes características de esas bolsas para que puedan ver. Una de las que no tiene mucho control es la bolsa de Hong Kong, dice, ¿no? Porque realmente en esta empresa se negocian o intercambian sus acciones más de 1.470 empresas, o sea, es gigante, ¿no? Realmente China es tan gigante, como decían, si cada chino, imagínense, tiene aproximadamente más de 1.570 millones de habitantes, comparados con nuestros 11 milloncitos de habitantes en Bolivia, imagínense qué tan grande es China. Por eso dicen que por cada chino o por cada boliviano o por cada persona en el mundo hay 4, creo, o 5 chinos actualmente, ¿no? Entonces, y dicen si un chino aumenta una cucharilla de azúcar a su té, se requieren toneladas de azúcar de producción mundial, ¿no? Entonces, China realmente mueve mucho dinero a nivel de finanzas internacionales. Y ahí las bolsas más importantes, ¿no? La de Hong Kong, la de Shanghái, ¿no? ¿Qué son los mercados over the counter? Son los extra bursátiles que decíamos hace un rato. O sea, es un mercado que es un mercado secundario o de negociación que no tiene regulación. O sea, está fuera de la bolsa, ¿no? Es extra bursátil. Y solamente se rige a través de acuerdos colaterales, ¿no? O bilaterales. Es decir, yo quiero, por ejemplo, comprar una acción o un derivado, una acción que es a futuro, entonces, o futuros o swaps quiero comprar. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago un contrato directamente con la persona que quiere comprar esto, ¿no? Yo quiero venderlos o yo quiero comprarlos, son directamente entre las personas que transan esto, ¿no? Entonces, en esos mercados extra bursátiles, como decíamos, se negocian diferentes instrumentos, bonos, acciones, swaps, divisas, etcétera, ¿no? Se llaman también over the counter OTCs, ¿no? Y esos contratos OTCs pueden formalizarse a través de bancos de inversión y un cliente, ¿no? Son mercados innovadores, libres para poder negociar, pero también tienen mayor riesgo por esta falta de regulación, ¿no? Pueden tener dos alternativas, dice, puede ser una negociación bilateral o multilateral, puedes negociar con uno o con varios, ¿no? Depende. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el mercado de dinero y de capital? Ya habíamos visto los mercados de dinero o mercados monetarios también, son donde se negocian activos financieros de muy corta duración, o sea, menores a un año, y suelen ser sustitutos del dinero, ¿no? Por su elevada liquidez. Estos, por ejemplo, son pagarés menores a un año, papeles comerciales como bonos, ¿no? Certificados de PFs del Banco Central o letras del Tesoro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los de dinero, por eso son mercados monetarios, que son fáciles de convertir en plata, en money, ¿no? En cambio, el mercado de capitales son aquellos que albergan instrumentos a mayor plazo, es decir, mayor a un año. Por lo tanto, su liquidez es mucho menor, ¿no? Y normalmente son de mayor riesgo. Por ejemplo, los bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados, acciones, etcétera. Sigamos. Instrumentos de mercado financiero. Aquí tenemos los instrumentos del mercado de dinero o los instrumentos del mercado de capital. Esos instrumentos financieros son activos financieros también. ¿Cuáles pueden ser? Vamos a ver algunos, hay muchísimos más, pero vamos a ver los que más se utilizan, digamos. Las letras del tesoro. Letras del tesoro son títulos a corto plazo emitidos por el Tesoro Público. Puede ser por el Tesoro de los Estados Unidos, el Tesoro del Estado Provincial de Bolivia, o sea, diferentes letras del tesoro, ¿no? Se representan en anotaciones en cuenta, son instrumentos para regular la liquidez y hacer frente al déficit público a corto plazo. Es decir, digamos que nuestro país ha llegado a tener un déficit, puede emitir letras del tesoro y a través de eso puede financiar su déficit. Es decir, la plata que le faltaba puede ser financiada. Por ejemplo, ahí tenemos las más comunes, que son las letras de tesoro de los Estados Unidos, llamados también Treasury Bills o T-Bills, valores a corto plazo, ¿no? Que pueden ser a 13 semanas, 26 semanas, y las rentabilidades de instrumentos
se ofrecen sobre una base de descuento bancario, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, también hay las letras del Tesoro de la Nación, son valores nominativos con descuento también, ¿no? ¿Y quiénes ofrecen esto? Generalmente el Banco Central de Bolivia, ¿no? Sigamos, ¿qué significa descuento? Ahí hay que entender un poquito qué es el descuento. Es cuando, por ejemplo, hay un instrumento, el instrumento tiene un valor nominal, ¿no? Está escrito ahí, por ejemplo, aquí, vale 1.000 euros, dice, ¿no? Entonces, te dice, este instrumento vale 1.000 euros, pero si tú me das ahorita estos 900 euros, yo te doy este que vale 1.000 euros, y cuando pasen, no sé, los 3 meses o el un año, dentro de un año, yo te voy a dar los 1.000 euros. ¿Cuánto estás ganando? 100 euros, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Por ejemplo, te dice, en caso de letras, ¿no? Una letra puede tener un valor nominal de 5.000 dólares y puede tener una vigencia de 13 semanas. Entonces, ¿qué significa? Te digo, hoy día dame tú 4.700 y yo de aquí a 13 semanas te voy a devolver 5.000. Es una tasa de descuento, ¿no? Entonces, te estoy descontando de los 5.000, te descuento 300, y esos 300 son el rendimiento o el interés que tú vas a ganar después de que pase el plazo de vigencia del instrumento financiero, que en este caso son 13 semanas. Es decir, al finalizar vas a recibir los 5.000, por lo tanto vas a ganar los 300, ¿no? Esa es la tasa de descuento. Sigamos. ¿Cuáles son los instrumentos de mercado de dinero? Son los certificados de depósito, podrían ser también conocidos habitualmente como CDs, ¿no? Certificados de depósito. Son depósitos que se hacen en el banco, cajas de ahorro, ¿no? Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, que son instrumentos emitidos en distintos plazos, ¿no? 3 meses, 6 meses, ¿no? Y por diferentes entidades financieras. Sus rendimientos son diferentes y pueden ser negociados en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Los certificados de depósito del Banco Central, llamados CEDES también, son valores emitidos a descuento igual por esa entidad y rescatados por la misma institución a su vencimiento al valor nominal, ¿no? Otros papeles comerciales también son llamados commercial bills o commercial papers, trade bills. Son efectos comerciales que reconocen deuda en concepto de enajenación de bienes o prestación de servicios. Por ejemplo, que un pagaré, ¿no? Yo puedo vender algo como un instrumento de deuda, no me va a pagar en efectivo, pero me va a firmar un pagaré donde va a comprometerse a pagarme el dinero. Entonces, estos pagarés son instrumentos, documentos de crédito que tienen una promesa incondicional del deudor de pagar el monto, ¿no? Las condiciones de emisión están establecidas en el Código de Comercio. Las letras de cambio, lo propio, igual es un instrumento de crédito que no tiene tasas de interés, las letras de cambio, y que también están reguladas por el Código de Comercio. Instrumentos de un mercado de capital, las que más se utilizan serían las acciones, ¿no? Son generalmente nominativas, se pueden vender o transferir, el Código de Comercio admite la existencia de acciones al portador. Los bonos pueden ser expedidos a la orden, nominativos o al portador, y son de rendimiento fijo o variable, depende de cómo se determine el emisor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han emitido bonos de muchos bancos, del Banco Nacional, los bonos municipales también, ¿no? Seguiremos. Internacionalización de los mercados financieros. ¿A qué se refiere eso? Uy, ya hemos hablado de bonos, pero de manera nacional. También existen bonos, el mercado internacional de bonos, los eurobonos y las euromonedas. Los mercados accionarios mundiales también, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mercado internacional de bonos. ¿Qué es un bono? Ya sabemos que es un instrumento de deuda a largo plazo. El mercado internacional de bonos, nos dice, es enorme. En el año 2011, por ejemplo, el valor nominal de los bonos en circulación fue de 95 millones de dólares, ¿no? Entonces es una cifra inmensa. De esta cantidad, el 43% correspondía a bonos gubernamentales, es decir, bonos que emitían los gobiernos, los diferentes gobiernos. El 70% eran bonos domésticos, es decir, bonos en moneda nacional negociados dentro de los mismos mercados nacionales. Es decir, si eran bonos, por ejemplo, bonos del Banco Central de Bolivia, eran negociados aquí mismo, ¿no? En Bolivia. Esos son los bonos nacionales o bonos domésticos, ¿no? Los demás, dice, son bonos internacionales, que se dividen en dos categorías, los bonos extranjeros y los eurobonos. ¿Qué son los bonos extranjeros? También llamados los foreign bonds, ¿no? Provienen de un emisor extranjero, se denominan en moneda nacional y se venden a los inversionistas nacionales.
Entonces, un bono de una empresa, por ejemplo, ¿no?, mexicana denominado en yenes, que se venden en Japón a los inversionistas japoneses, es un ejemplo de un bono extranjero. Eso se identifica en el país donde se vende. Es decir, digamos, una empresa mexicana emite bonos y los va a emitir en yenes y los va a vender en Japón. Son bonos extranjeros esos, ¿no? Aquí está, un bono de una empresa mexicana denominado en yenes que se vende en Japón se llama bono samurai, ¿no? Un bono de una empresa japonesa denominado en dólares se vende en Estados Unidos, se llamará bono yankee, ¿no? Un bono de una empresa alemana denominado en libras esterlinas se vende en Gran Bretaña y se llamará bono bulldog, ¿no? O sea, son sus denominativos. Ahora, ¿qué son los eurobonos? Los eurobonos se denominan, dice, en una cierta moneda y se venden a los inversionistas de un país en otra moneda. ¿Qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, un bono de una empresa mexicana denominado en dólares, ¿no? O sea, digamos, no sé, la empresa Bimbo, ¿no?, mexicana, denomina en dólares un bono, quiere vender un bono en dólares, lo vende en dólares, dice el bono, digamos, vale $1,000, pero lo vende en Japón. Entonces, este es un ejemplo de un eurobono. Si se fijan, en México están los pesos mexicanos, pero ellos no quieren emitir los bonos en pesos mexicanos por el tema de la moneda, lo emiten en dólares. Y no lo van a vender en el mismo México, lo están vendiendo en Japón, eso sería un eurobono. Los eurobonos se identifican por su moneda de denominación, por ejemplo, eurobonos en dólares, ¿no? Estos que decían los mexicanos eran eurobonos en dólares. Ahora, si son otros, por ejemplo, puede emitir eurobonos en yenes también, ¿no?, etcétera. Esos son los eurobonos. ¿Qué diferencias hay? Los bonos domésticos y los bonos extranjeros son registrados, que significa que, digamos que la empresa Bimbo ha emitido los bonos, ¿no? Entonces, él registra quién es el dueño de cada bono. Dice, quién es, digamos, Doris Aparicio es la dueña del bono, de 10 bonos, digamos, ¿no? Entonces, tiene el registro de cada bono, ¿no? Y eso es para evitar la evasión fiscal, la evasión de impuestos, dice, ¿no? En cambio, los eurobonos son al portador, es decir, quien quiera que compre, yo quiero un eurobono, perfecto, lo tengo. ¿De quién es Doris Aparicio? Nadie registra de quién lo tiene ahorita. Es un eurobono, si lo tengo yo, es mío, punto, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay un cierto evasión fiscal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de los eurobonos? Dice, las grandes empresas con nombre reconocido prefieren eurobonos. ¿Por qué? Hay menos costo de fiscal en impuestos, etcétera, ¿no? Prefieren esos, ¿no?, a bonos extranjeros o bonos domésticos. En cambio, las empresas pequeñas o desconocidas es más difícil que puedan emitir eurobonos, porque ¿quién va a querer comprar un bono de una empresa chiquitita, ¿no? Bimbo, por ejemplo, es reconocida a nivel mundial, pero digamos de una de nuestras empresas pequeñitas que quiere emitir un eurobono, nadie va a querer comprar, porque ¿quién es esta empresa? Por ahí quiebra la empresa, no van a querer comprar los bonos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces las empresas pequeñas difícilmente van a poder acceder a los eurobonos, ¿no? Que yo sepa, no sé si se han emitido aquí en Bolivia esos eurobonos, pero realmente es mucho más difícil para las empresas pequeñas poder emitir esos eurobonos, ¿no? Ahora, ¿qué es la euromoneda? El mercado internacional de euromonedas. El mercado internacional de dinero se conoce como el mercado de euromonedas, ¿no? La euromoneda es un depósito a plazo en un banco internacional ubicado fuera del país de la moneda. Por ejemplo, vamos a tener el eurodólar. El eurodólar, por ejemplo, es un depósito en dólares en un banco fuera de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo depositar dólares en un banco de Suiza, eso sería un eurodólar. Y ahí tengo un depósito a plazo fijo en Suiza en dólares, ¿no? En Suiza es otra la moneda que se maneja, pero ahí tengo un eurodólar depositado en dólares, ¿no? El euro-yen también es un depósito en yenes en una institución que no se halla en Japón, ¿no? Yo puedo tener depositado yenes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Son yenes, la divisa es del Japón, pero está depositado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un banco que acepta las euromonedas es un eurobanco, independientemente de su ubicación, si está en Estados Unidos, en Japón, donde quiera que esté. El mercado de euromonedas, dice, no está sujeto a los reglamentos que rigen el sistema bancario doméstico, o sea, dentro de un país. Por lo tanto, se disminuye el costo de fondeo, que es el costo de manejar esos fondos, ¿no? Es un mercado interbancario. Los depósitos y préstamos son múltiplos de millones de dólares. Realmente se manejan cantidad de dinero. La tasa de interés que pagan los grandes bancos por préstamos interbancarios de primera clase en euromonedas se denominan las London Interbank
Offered Rate, la tasa LIBOR, ¿no? Y la que ofrecen por depósitos es la London Interbank Bid Rate. Muchas tasas de interés se referencian con la tasa LIBOR, ¿no? Por si acaso. La tasa LIBOR dice se ofrecen 10 monedas a 15 plazos. Es la tasa de referencia en el mercado internacional del dinero, ¿no? Porque muchas veces, no sé si ustedes han visto, se ofrece un préstamo, tú si necesitas plata, yo te ofrezco, te dicen los bancos, un préstamo al 3% de interés. Y ahí en la esquina hay un asterisco, tú vas al asterisco y te dice, esa tasa de interés se mantendrá solo el primer año. A partir del segundo año será la tasa de interés del 5% más la tasa LIBOR, y ya te están aumentando la tasa de interés, ¿no? Entonces, se utiliza mucho esta tasa LIBOR, ¿no? Como referencia de los mercados de dinero, ¿no? Entonces tenemos ahí 350 millones de dólares del valor subyacente de diferentes instrumentos derivados vinculados a la tasa LIBOR. Imagínense, 350 millones de dólares se vinculan a la tasa LIBOR, ¿no? La función de los intermediarios financieros. ¿Para qué nos sirven estos bancos que son los intermediarios financieros? ¿Para qué? Aparte de ser un costo, ¿no? A ver, veremos. Aquí vamos a ver el tema del costo de transacción o la información asimétrica. El financiamiento indirecto, dice, nos da de hecho un costo de transacción, ¿no? Nos dice entonces, decimos, los fondos pueden ir de los prestamistas a los prestatarios por financiamiento indirecto, eso es decir, a través de los intermediarios financieros. ¿Quiénes son? Son las instituciones financieras, ¿no? Nos reducen los costos de transacción y de información. ¿Por qué? Dice, hay costos de transacción. ¿Qué pasa? Es el tiempo y el dinero que se gasta en llevar a cabo distintas transacciones financieras. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 50,000 dólares y yo quiero colocar esa plata en acciones, quiero colocar esa plata en bonos, quiero colocar esa plata en letras. Entonces yo tengo ahí instituciones financieras que de una me van a colocar la plata en diferentes portafolios de inversión, ¿no? Entonces ahí se reduce el costo de transacción, que es el costo del tiempo y del dinero que se gasta para llevar a cabo las transacciones financieras. Ahora, ¿qué es la información asimétrica? Es así como esos que están cuchicheando, ¿no? Hay información que no llega, hay falta de información. Algunos solo tienen la información, no todos. Y esta falta de información genera ciertos problemas. Hay dos problemas importantes en el sistema financiero. ¿Cuáles son? La selección adversa y el riesgo moral. ¿A qué llamamos selección adversa? Bueno, se da una selección adversa cuando los potenciales prestatarios, o sea, los que son más propensos a un mayor riesgo, los que quieren prestarse plata, demandan dinero y son más propensos a tener un resultado desfavorable, es decir, que no puedan cumplir con las obligaciones después, son los que más activamente buscan el préstamo, ¿no? Y los que más probablemente sean seleccionados. Es como decir, digamos, tú tienes tu platita ahí, no quieres utilizarla bajo tu colchón y viene tu amiga y te dice, ¿sabes qué? O una amiga o alguien, ¿sabes qué? Préstame tu plata, te voy a pagar. Mira, ay, confía en mí, que no sé qué, te voy a pagar el 5 o 10% de interés, ¿no? Y son los que más están ahí pidiéndote la plata y son de hecho los más propensos a un mayor riesgo. De hecho, no te van a devolver la plata, ¿no? Entonces, eso significa que muchas veces nosotros hagamos una selección adversa, una selección equivocada, ¿no? Desfavorable, y vayamos a hacer el préstamo, ¿no? Y finalmente agarramos y le prestamos a esa persona, en vez de de poder colocar ese dinero en el sistema financiero o en otras cosas que sean mucho más seguras y con menores riesgos, ¿no? Entonces ahí va la selección adversa, no tenemos toda la información y por lo tanto se hacen selecciones inadecuadas, adversas, ¿no? Y puede ser que no nos devuelvan la plata. La siguiente, el riesgo moral. ¿De qué surge? Surge la información, de la información asimétrica que ocurre después de la transacción. Es decir, es el riesgo que el prestatario puede involucrarse en actividades que para el que ha prestado la plata no sean las mejores, sean indeseables, ¿no? Por ejemplo, quiere hacer inversiones en cosas que no son tan confiables, ¿no? Por lo tanto, puede ser que al final no devuelva la plata. Entonces, este riesgo moral hace que los prestamistas, los que presten, ya no quieran pagar. ¿Por qué? Porque realmente piensan que no les van a devolver la plata, ¿no? Ese es el riesgo moral, ¿no? Entonces, esos problemas generados por el riesgo moral y la selección adversa se reducen pues por los intermediarios financieros. ¿Por qué? Porque, digamos, yo una pequeña ahorrista que quiero colocar mi plata, quiero tener algo de rentabilidad, para mí es difícil ver dónde voy a poner mi plata, si lo voy a poner
en una acción, en un bono, qué sé yo, prefiero ponerlo pues en un intermediario financiero, que este intermediario, un banco, por ejemplo, está mejor equipado, porque ellos agarran mi plata y la van a poder colocar y van a poder ver cuáles son los créditos con menor riesgo y mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, que me traigan mayores beneficios. Además, ellos van a poder hacer un monitoreo a quienes está prestando esa plata. Decirles, ¿sabes qué? No vas a utilizar tu plata en estas cosas, solamente en lo que yo te he dicho. Entonces, por eso ya van a reducir las pérdidas, ¿no? Por el riesgo moral. Es decir, que los prestamistas hagan colocaciones, o los prestatarios más bien hagan colocaciones de dinero en cosas que no que sean de demasiado riesgo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a poder hacer el seguimiento? Pues un banco lo va a poder hacer, un intermediario financiero, un ahorrista difícilmente va a poder ir a decir, ay, ¿en qué estás gastando tu plata? La plata que te he dado, digamos, ¿no? Entonces, ahí se van reduciendo estos riesgos financieros. Bueno, ya hemos visto bien rapidito todo esto y vamos a hacer un casito práctico que les voy a pasar. Un abrazo a todos, bendiciones y que todo vaya bien en sus casitas. Nos vemos.